El Espíritu Santo está escogiendo su liderazgo en este tiempo para lo que viene sobre la tierra. Gracias. Y quiero hablar de eso. Quiero concentrarme en el Salmo 101 hoy. Quiero que analicemos un poco la vida de David. Sí, un poquito más. Gracias. La vida de David como líder, no solo como el íntimo de Dios, sino como el líder que preparó a líderes para poder sostener un lugar de reposo para el Señor. Pero antes, Dios me dio una palabra para Pastor Salatiel, se la quería decir aquí enfrente. Y también para Pastor Jorge, pero no sé si está por aquí. Pero bueno, está por allá. Jorge, que el Señor te tenga en su gloria allá atrás. Ahí atrás. Bueno, cuando estabas hablando, creo de parte de Dios que el sueño que tuviste obviamente estaba citando Zacarías 4, que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ¿cierto? No sé si esa es la cita que tenías en el sueño, pero en Zacarías 4 es donde encontramos esa parte. Y yo creo que Dios te dio ese sueño porque pocos ahorita están encontrando la voluntad de Dios de edificar su casa de oración. Y tu Biblia estaba en desorden porque Dios quiere darte reposo de tus actividades para encontrar cada libro de la Biblia y ordenarlo. Tiene que ver con lo que Pablo decía: yo soy un perito arquitecto, y Pablo recibió entendimiento para poder darle sentido. El llamado apostólico, hay muchas definiciones de apóstol ahorita, y yo creo que hay gente que tiene un llamado apostólico. No estoy diciendo que ya está en un llamado apostólico, estoy diciendo esto para todos. Hay función de apóstol, pero hay apóstoles con A mayúscula. Hay 4 tipos de apóstoles que vemos en la palabra. Perdón, ya voy a entrar en la enseñanza de esto, pero después quiero entrar en un punto, pero creo que es importante, porque es parte del liderazgo que tenemos que esperar y que se necesita para estos últimos tiempos. Yo en la palabra puedo ver 4 tipos de apóstoles. El apóstol de nuestra profesión, Jesucristo, y nadie es como Él jamás. Tenemos a los apóstoles, incluyendo a los 12 apóstoles, y obviamente Judas murió, pero después lo reemplazaron. Los apóstoles bíblicos. Tenemos también a los apóstoles los 12 apóstoles. Nunca va a haber nadie como los 12 apóstoles, y no hay más que esos 12 apóstoles, porque aún la ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene en sus fundamentos y en sus puertas, creo que en sus fundamentos está el nombre de los apóstoles. Entonces no hay como esos. Estos 2 ya son irreemplazables. Luego tenemos un apóstol como el abortivo Pablo, que son gente que tiene ciertas características, que ahorita voy a hablar de él. Y luego tenemos a gente que opera en un nivel apostólico, que hay gente que está bajo su cargo, que son ancianos de iglesias y que ellos siembran y ponen a cargo, etcétera, etcétera. Eso es un llamado apostólico. Y hay muchos de estos, pero a veces pensamos que un apóstol es como Pablo, y yo nada más quiero restituir el nivel de apóstol como Pablo con A mayúscula. Y esos apreciamos a los que tienen un nivel apostólico, que Dios llama a levantar iglesias, etcétera. Pero Dios va a restituir el nivel apostólico como el de Pablo, en donde tenía ciertas características que habían visto al Señor, que estaban, literalmente si Dios le dice a alguien: tú eres un apóstol, le está dando una sentencia de muerte, para morir como un mártir en esta vida. Tenían que tener las marcas en su cuerpo de los sufrimientos de Cristo, tenían que operar en milagros y prodigios, tenían que haber visto al Señor cara a cara, Jesucristo se les tenía que aparecer, etcétera. Hay varias cosas, pero una de las cosas que más me impresionan de la vida de los apóstoles en el libro de Hechos, que la iglesia de los Hechos, a veces hablamos de la iglesia primitiva que caminaban en un poder increíble, pero la razón por la cual la iglesia de los Hechos era impresionante era porque tenían apóstoles. Y los apóstoles, la mayor función que ellos tenían no era nada más operar en milagros y prodigios y tener
un diploma que dijera Apóstol Pedro. Estamos de acuerdo, ¿no? Eran de hecho los que estaban, ¿sí están aquí conmigo o están? Ok. Eran de hecho las personas más miserables, y de hecho Pablo decía, somos los más dignos de conmiseración, o sea, somos los más, dice, hemos llegado a ser como la escoria, en otra versión dice como la popó del mundo, la escoria de todo, los primeros pecadores, somos las personas más abajo de todos. Y ahorita lo que vemos en general es como apóstoles que más bien enseñorean de otras personas, pero yo veo a los apóstoles en una humildad impresionante, en un sufrimiento de Jesucristo, pero algo que tenían increíble los apóstoles es que ellos tenían entendimiento de la palabra y podían, cada vez que ellos hacían un milagro o un prodigio, presentaban un caso. Era para llamar la atención de la gente, para después explicarles el evangelio de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Tenían un entendimiento de las raíces judías y del Dios judío y de los mandamientos. Todos los libros del Antiguo Testamento tenían un entendimiento y una interpretación correcta y predicaban el evangelio desde el Antiguo Testamento. Todas las cartas de Pablo y de Pedro y de Juan, su raíz es el Antiguo Testamento. En la enseñanza de Jesucristo, nuestro apóstol de apóstoles, todas sus enseñanzas eran desde el Antiguo Testamento. Así como empezó la iglesia, así va a terminar en plenitud en los últimos tiempos. Y Dios está escogiendo gente y llamándonos en nuestra debilidad y en nuestra cosa, lo que seamos. Y no tenemos que ser apóstoles para eso, pero Dios va a levantar gente en ese nivel. Entonces nada más quería dejar en claro el apostolado en el Nuevo Testamento. Y aún desde el Antiguo Testamento estaba anunciado, pero bueno, ese es otro punto. Entonces lo que yo vi de parte de Dios para ti, Salatiel, es que esa Biblia que viste desordenada es la vida de muchos de nosotros en cuanto a la palabra, que Dios te está dando reposo para poder sentarte y que Dios te explique el evangelio, porque vienen tiempos en donde vamos a necesitar padres espirituales, no líderes, nada más. Necesitamos padres y madres espirituales en esta generación, en donde como Pablo no nada más digan, haz lo que yo te estoy diciendo que hagas, porque esos eran los fariseos. Pablo decía, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Y eso parece como una declaración arrogante, pero en realidad es una declaración de humildad, en donde dice, cópienme todo, yo debería ser su héroe porque mi héroe es Cristo y todo lo que hago, lo hago porque Cristo lo hace. Esa es una declaración de humildad. Entonces, necesitamos padres y madres espirituales para lo que viene, y ese es mi tema, pero nada, me estoy desviando lo que Dios te quería decir. Creo, y tú júzgalo, y juzgan los líderes de aquí, pero yo creo que hay un orden. Dios te está invitando a tener un orden en la palabra que va a poder desmantelar ataques de Satanás contra la incredulidad de esta generación. La incredulidad es el peor pecado que puede tener el hombre, aparte de la rebelión. La incredulidad es lo que está atacando a esta generación. Y no hay ningún poder, ni ningún circo, ni maroma, ni teatro, ni ningún programa, ni ningún ungido de Dios aquí arriba, ni abajo, ni nada que pueda desmantelar el espíritu de incredulidad, más que padres y madres espirituales con el espíritu de revelación en su boca, que puedan darle sentido a un joven y que ellos puedan ver su historia en la historia de Dios desde el evangelio. Cuando tú puedes hacer eso como alguien que entiende y traza, es lo que por eso Pablo antes de morir le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas y disecta bien la palabra de verdad, trázala bien esa palabra de verdad, insta a tiempo y fuera de tiempo, cumple tu obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y dice, y te insto frente a Dios que viene a juzgar a los vivos y a los muertos, que lo hagas esto, que te cumplas este rollo que tienes. Entonces, eso es para todos obviamente, pero yo sentía que Dios, Zacarías 4 va a venir después de que viva Zacarías 3. Y Zacarías 3 es cuando Dios empieza es lo que yo creo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo, y también lo hizo en el tiempo de Zorobabel y Josué, cuando Dios primero limpió el sacerdocio en Zacarías 3. Zacarías 3 limpió primero su mitra, que era la mentalidad, cambia tu mente, y después sus vestiduras viles. Estaba la acusación del enemigo, porque Josué, el sumo sacerdote, había sido infiel en la casa del Señor, y habían parado la obra del Señor de construir la casa de oración, y se habían vuelto 16 años a construir su propia casa, y estaban en una condenación terrible, y el acusador estaba frente a Dios
acusándolo día y noche, con mucha razón, pero el Señor dice, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda, el Señor que escogió a Jerusalén te reprenda. Dice, mira, yo ya te puse una mitra nueva, y luego le dice, mira, te puse unas vestiduras nuevas. Y eso es lo que yo creo que Dios te está diciendo, mira, porque las vestiduras ya las tenemos, pero Dios está llamando a esta generación a que veamos la obra de la cruz que ya tenemos, para salir de ese rollo de condenación. Cuando Zacarías 3 sucede, Zacarías 4 es un mandamiento para nosotros. Ahora empieza a edificar mi casa. Ahora que tienes vestiduras nuevas y una mente nueva, empieza a edificar mi casa. ¿Ves este monte terrible, Zorobabel? Este monte de oposición es horrible. Después de que regresaron del cautiverio de Babilonia, regresaron a construir, el mandamiento era que construyeran la casa de oración. Después de que salieron de 70 años del cautiverio en Babilonia, y cuando regresaron era un montón de basura y de piedras, era un desastre. Era una cosa horrible construir la casa de oración, era un súper trabajo, la gente estaba enojada con ellos, los samaritanos los odiaban, ellos estaban todos desesperados, estaban todos frustrados, desanimados, y por eso dejaron de construir la casa de oración por 16 años y se dedicaron a construir sus propias casas. Y Dios despierta el espíritu de Zorobabel y de Josué, que era el sumo sacerdote y el gobernador, por medio de Ageo y Zacarías, que eran 2 profetas, uno joven y uno anciano. Y le empiezan a decir, construyan la casa de oración. Entonces el Zacarías 3 es, yo voy a transformarlos por dentro. Zacarías 4 tienen que ser fiel a la obra. Ahora que ya están en esta transformación, yo creo que Dios está llevando a la iglesia a empezar a construir la casa de oración. Y dice, ven este monte de oposición. El monte de oposición es nuestra manera de pensar, nuestras limitaciones económicas, los líderes que no creen, los enemigos que tenemos, todas las cosas, nuestra enfermedad, los gobiernos, todo, la apatía de la iglesia, nuestra propia apatía. Dice, ¿ves este monte? No con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Este monte se va a volver plano, se va a volver nada. Yo lo voy a hacer así. Y dile a Zorobabel, Dios le dice a Zacarías, dile a Zorobabel que yo le estoy dando una plomada en su mano. Va a construir, y no nada más él va a poner la primera piedra del templo, sino va a poner la piedra angular, la última piedra, él la va a poner. Esto que él está empezando, no lo va a detener el diablo. Dile que así, aunque está difícil hacerlo y empezarlo, dile que hay esperanza, porque yo le prometo que va a poner la última piedra. Va a terminar la obra, pero no con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu Santo. Esa promesa es la más sacada de contexto en el cristianismo. Está hablando Dios, esa promesa la dijo para aquellos que quieran construir un lugar perpetuo de oración y de adoración en su generación. No con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Es la obra más difícil que un hombre puede hacer en esta tierra, es levantar un lugar de adoración y levantar una cultura de adoración en su contexto. Es lo que más odia Satanás y es lo que más odia nuestra carne. Orarle a un Dios que no vemos y no sentimos la mayoría de las veces. Pero aún así es el deseo del cielo y es lo que vamos a hacer por la eternidad, porque la eternidad es más grande que la historia del hombre. Y eso es lo que va a prevalecer por siempre. Por eso es lo más difícil ahorita. Y yo creo, hermano, que Dios junto con otras personas aquí, Dios está levantando gente así. Y esa es mi esperanza. Cuando yo te estaba escuchando, yo decía, gracias Señor por padres espirituales que estás tocando y nos van a llevar a otro nivel. Necesitamos padres y madres espirituales que no nos llamen a orar, sino que oren y que nos ignoren mientras oran. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te enseñó a orar? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te enseñó realmente a orar? Antes de que Jesucristo le pidieran. Mira, Jesucristo hizo un montonal de milagros, miles de milagros, tantos que ni siquiera se podían escribir en todos los libros del mundo. Dice uno de los apóstoles dijo eso. Y aún así, la pregunta que le hacen los apóstoles es, enséñanos a orar. Porque está más impresionante cómo tú le hablas al Padre y nos impresiona más tu vida de oración que los milagros que haces. Nunca le dicen, enséñanos a hacer milagros. Y cuando alguien le pidió eso a Pedro, le dijo, tú perezcas, tú y tu avaricia y todo tu rollo, tu amargura, estás todo mal. Tú y tu dinero perezcan. Pero los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y saben por qué nadie nos enseña a orar? Porque nadie tiene una vida de oración. Y la mayoría, yo le decía esto a Nets la otra vez, es chistoso que uno de los mayores tragedias que puede pasar en un evento es darle el micrófono a un líder. Vamos a orar, están aquí 20 líderes, ¿no? Y
Vamos a orar, es una reunión de oración, una asamblea solemne con 1000 personas, y eso ha pasado, he estado en 30 asambleas solemnes con 1000 personas o 500 o lo que sea, y casi siempre es lo mismo. Tenemos un programa, vamos a orar 20 minutos, cada quien 2 minutos, oremos por algo que tengas en tu carga, y abres el micrófono y pasa el X persona o X pastor o líder, y ahí está. A ver, siéntense, hermanos, abran sus Biblias. No te dije que predicaras, ora por favor. Y oramos para predicarle a la gente, pero hay pocas personas que pueden. Yo creo que la mejor manera de enseñarle a esta generación a orar es ignorándolas mientras oramos, porque es hablarle a Dios nada más, es literalmente hablarle a Dios. Cuando escuches a alguien que predica mientras ora, es que no tiene una vida de oración. Cuando alguien llora y le habla al Señor, bueno, no podemos saber, pero la mayoría de las veces es así. Pero yo creo, no podemos saber, no podemos juzgar, pero sí podemos juzgar lo que sí podemos juzgar. Dios te está invitando, pastor, a entender la palabra más. Él quiere darte una plomada en tu mano para edificar la casa de Dios. Tú piensas que esto se trata de ti, Monterrey, pero Dios está viendo la restauración de Jerusalén con esto. No, y no estoy diciendo, tú vas a restaurar Jerusalén, todos estamos en esto, pero lo que estás haciendo, la pequeña obra que Dios te va a dar, porque es pequeña a comparación del plan de Dios y de la historia, es casi, no es insignificante porque le importa a Dios, pero no es grande como para que te gloríes. Pero si eres fiel en esa pequeña obra, vas a ser grande en el reino de Dios en la era venidera. Y esa es la grandeza que tú estás sintiendo dentro de ti, que Dios te está diciendo, quiero que dejes de ser significante en este mundo a los ojos de los hombres y que te concentres en la era venidera. Y eso que sientes como que una emoción dentro de ti cuando te concentras en estas cosas y aún mides el precio de lo que estás perdiendo en lo natural, eso se llama la fe. En Hebreos 11 Dios lo describe, que hombres apagaron ejércitos y fuegos y acabaron con ejércitos, hicieron cosas, y todos esos hombres de fe es porque su mirada estaba puesta en la ciudad que viene del cielo y cuyo constructor y arquitecto es Dios. Pusieron sus ojos en esa ciudad y no les importó aún no recibir rescate por tener una mejor resurrección. Entonces, eso no nada más es para ti, yo creo es para todos nosotros, pero yo sentí que Dios está diciendo, te voy a dar una plomada en tu mano. Y también a ti, Jorge. Ya después te voy a decir aparte lo que Dios me dijo para ti, pero yo creo que lo que están haciendo es legítimo. Hay una sinceridad de parte de Dios. Y la sinceridad sí se huele, y como un joven, que los respeto mucho como ancianos de la iglesia en México, como jóvenes podemos oler a alguien que le puedes confiar tu vida, a un líder, y yo sé que jóvenes fueran, o más jóvenes, y saben de lo que estoy hablando. Cuando puedes ver a alguien que está pretendiendo o quiere algo de ti o quiere usarte, pero cuando ves a alguien que es un verdadero padre espiritual, una madre espiritual, que no está esperando algo de ti, sino que está esperando lo mejor de ti para impulsarte, y eso es lo que yo veo cuando los veo. Es como un liderazgo que Dios está trayendo, y su amistad es clave. La amistad que ustedes dos tienen es clave. Amén. Entonces, Salmo 101, Dios está despertando un liderazgo en este tiempo. Y yo sí quiero apelar a ustedes, hermanos, que están aquí, que realmente necesitamos despertar. Necesitamos despertar a nuestra vida, a la vida que Dios está pidiéndonos. Entonces, Salmo 101 para mí es el salmo más importante de mi vida, a nivel personal, porque habla de los valores personales de David, que él tenía como rey para poder establecer un lugar de reposo en la tierra, pero también habla de los valores como líder de líderes, que él ponía el estándar que él puso. Si tú querías ser parte del liderazgo de David, tenías que tener estos estándares, si no él te corría en un segundo. Casi nunca vemos a David el líder, casi siempre vemos como el David el cantor, o el dulce cantor de Israel, o el salmista, o el pastorcito de ovejas. David era un líder grueso y un líder excelente. Y este salmo nos da claves así casi paso por paso. Yo puse aquí 15 valores que podemos ver en la vida de David, tanto a nivel secreto, en su vida personal, como a nivel de liderazgo. Quiero nombrar y adentrarme en algunas de ellas. Voy a nombrar todas los aspectos de David.
Y después voy a adentrarme en algunos que sienta de parte de Dios que podamos adentrarnos. Pero yo sí quiero animarte que el Salmo 101 se vuelva algo que le prestes atención. No estoy diciendo que se vuelva el más importante de tu vida, porque esa es mi vida. Pero en tu vida tú considéralo. Yo creo ya porque está en la Biblia ya es importante, entonces tengo permiso de decir es muy importante, porque está en la Biblia. Pero David es una imagen bíblica de lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, va a desatar en la iglesia en los últimos tiempos. David es un ejemplo claro y es un testigo de lo que Dios quiere hacer. Y David es un testigo y un testimonio del tipo de poder que él puede desatar en un hombre que le quiere dar todo a Dios, y el tipo también de misericordia que Dios le puede dar a un hombre que se arrepiente todo el tiempo de su maldad. Tú ves la vida de David y es hasta ofensiva para nuestra vida cristiana religiosa. Y me encanta la vida de David porque ofende mi carne, igual que la vida de Pedro. Ves la vida de Pedro y la vida de David y dices, hay esperanza. Hay esperanza. Y esta tarde, antes de que nos vayamos a comer, quiero hablarte, decirte, hay esperanza para ti. Esto que voy a hablar no es para el elite de Dios, pero a la vez sí es para el elite de Dios. Elite no en el sentido de que Dios ya te excluyó, sino elite de que Dios te quiere incluir para que seas alguien radical. En esta generación es chistoso, pero estamos buscando casi siempre en nuestra carne, en nuestro cristianismo, estamos buscando cuál es la menor cantidad que te puedo dar, pero aún seguir siendo radical. Todos queremos ser radicales. Tú pregúntale a alguien y ¿te consideras radical? No, pero quiero serlo. Si alguien te dice no quiero ser radical, está raro. Casi la mayoría queremos estar entregados a Dios. ¿Estamos de acuerdo? No me espanten. Espero que sí. Y si no, te va a llegar tu tiempo y tu oportunidad. Y si la dejas pasar, pues nos veremos en la era venidera tú sin recompensas. Espero que yo con recompensas, pero alguien que no quiere ser radical quiere decir, y quiere ser salvo nada más, quiere decir que va a ser salvo sin recompensas como por fuego. Pero radical siempre velo, quiero recompensas en la era venidera. Quiero estar más cerca del Señor en la era venidera. Quiero tener más autoridad para reinar más con el Señor en la era venidera. Y a eso me refiero con liderazgo. Quiero que lo veamos, no en el liderazgo de ahorita. Cuando yo digo, Dios está escogiendo su liderazgo, no te imagines tú con un saco blanco y una multitud y diciéndole al que sigue, pásenlo. Y sacando tu saco y pegándole, ¡pah! Así como torero, ¡ole! Y tirándolo así. No te imagines eso. Estoy hablando de liderazgo, de cuando Dios venga a la tierra y su liderazgo sea de un hombre manso, que todos sus líderes lo primero que hacen es servir con gozo y con un espíritu de poder dentro de ellos y de temor al Señor y de sabiduría para ministrar secretos de Dios que nunca han sido revelados a la gente, transformar el entendimiento de gente por siempre. De gobernar con Dios por siempre. Y como parte de nuestro entrenamiento y nuestro kindergarten antes de entrar a la primaria, se llama esta vida. Billy Graham y hasta Humpty Dumpty, el más chido que quieras, el hombre más impresionante en Dios de toda la historia, todo su ministerio que conocemos es un kindergarten comparado con la era venidera y con cuando Dios manifieste su reino en plenitud. Y de eso no me voy a meter, pero cuando hablamos de que Dios está preparando a sus líderes en los últimos tiempos, me refiero principalmente a eso, cuando el Señor nos dé un cuerpo resucitado y glorificado y traiga su reino y ponga gente en tronos o en diferentes lugares de adoración o vivas en diferentes partes de la Nueva Jerusalén, porque de eso la Biblia es bien clara. No todos van a vivir cerca de Dios, tan cerca como otros. Y eso es bíblico. Les digo que podemos pasarnos como 15 horas hablando de eso. Pero, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, tú vas a Washington, D.C. y apenas si puedes acercarte a la Casa Blanca, y ya cuando estás ahí en el cuadro donde vive el presidente, hay un montón de snipers y hay gente que ni siquiera la gente civil, nosotros sabemos que están ahí, pero te están checando con cámaras, hay proyectiles alrededor del Pentágono que nadie sabe. Y está todo guardado, te están grabando, todos los que están ahí caminando alrededor de la Casa Blanca están grabados y saben qué está pasando todo el tiempo. Todo el tiempo.
Si tú quieres ir a la Casa Blanca, tienes que hacer una cita y entrar con una escuela, con una institución, y entrar y como si fuera un museo en las periferias. Si quieres ver al presidente, es imposible a menos de que el presidente quiera verte a ti. Y ahora, supongamos que ves al presidente una vez y dices, ay, y sacas la foto toda sudada con el presidente, así que sales y la pones en Instagram y todos, wow, qué increíble, 50,000 likes de que, wow, Benji estuvo con el presidente, y toda tu vida, los próximos 20 años se lo cuentas a tus nietos, yo estuve con el presidente. Y ese es tu momento, más con la gente más famosa. Hay gente que trabaja con el presidente. Yo escuché una entrevista con el expresidente George Bush y su secretaria, que estaba increíble esta entrevista que le hacen, porque habla de este reportero le habla a su administrador y a su secretario y le dice, ¿cómo tú agendabas la agenda del presidente por 2 años? Porque George Bush fue uno de los presidentes más ordenados de toda la historia. Es impresionante su agenda, como él tenía 5 personas para agendar toda su vida. Y él decía, bueno, de hecho nada más de toda la gente que quería ver al presidente, solamente 10 secretarios tenían una línea directa con el presidente y podían requerir un slot en su agenda en ese momento. Si era un presidente de otra nación, le dábamos 30 días de anticipo. Si era un vicepresidente o algo así, le dábamos 1 año. Te prometemos que en 1 año el presidente va a considerar verte contigo. Un vicepresidente. Si era un rey de un tercer mundo, lo que sea, igual entraba en esa categoría. Si era el rey de Israel o el primer ministro. El chiste era de que todos, si vas a Estados Unidos y aquí también, todos, porque el expresidente allá es un poquito más respetado que aquí, por eso estoy hablando un poquito más allá, para que te saques del contexto un poquito. Todos los que viven en Estados Unidos son americanos, y los que no son americanos están tratando de buscar una ciudadanía, y todos tienen el beneficio de lo que pasa en la Casa Blanca o el maleficio de lo que pasa en la Casa Blanca, bueno o malo. Pero no todos pueden estar con el presidente todos los días, y no todos pueden darle algo de sugerencia al presidente para que el presidente mueva la nación de acuerdo al consejo de alguien que no es el presidente. Dios en su gobierno, cuando Él venga por segunda vez, va a ver así el gobierno de Dios es así. No todos vamos a estar igual y no todos van a tener las mismas recompensas. Hay gente que Dios va a tener consejo con ellos para cómo gobernar las naciones. Y no es de que alguien pueda aconsejar a Dios, pero gente va a tener el liderazgo necesario como para que Dios le diga, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, ven y gobierna sobre 10 ciudades. Entonces quiero que veamos, abras tu espectro un poco más, porque las cosas que David requirió aquí en su liderazgo son exageradas si lo vemos nada más para esta era. Pero si vemos el espectro del reino, que nos podemos perder y nada más ser salvos como por fuego y ser uno que no tiene recompensa, como Jesucristo dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5-7, dice, si tú enseñas estas cosas y no las haces, vas a ser llamado el menor. Quiere decir que va a haber rangos en la era venidera. Dice, vas a ser llamado, la gente te va a llamar el menor en el reino venidero. Gente va a ser reconocida por su tipo de cuerpo resucitado, por el tipo de gloria que va a emanar de sus vestiduras, por el tipo de piedra que tengas, si vas a tener tatuado el nombre de Dios o un nombre nuevo de Jesús o el nombre de la Nueva Jerusalén, o si vas a tener acceso al templo todos los días, o si vas a ser una columna en el templo de su Dios y que nunca vas a salir de ahí, o si vas a tener acceso al árbol de la vida, o si vas a tener acceso al maná escondido, o si Dios va a confesar tu nombre en medio de los ángeles. Todas esas recompensas que están en Apocalipsis 2 y 3 son extra a tu salvación, y esas cosas se ganan por nuestra fidelidad en lo poco que Dios nos dio en esta vida. ¿Estamos en la misma página? Ok, eso es teología 101, eso es ABC del cristianismo. No estoy hablando de una teología nueva, eso está en la Biblia literal. Lo estoy poniendo así nada más para que tengamos perspectiva y un poco de, yo quiero esto, porque lo que empieza a hablar aquí David acerca de las cosas que él requería, él estaba pensando en 2 cosas, y quiero que pongamos en pausa la segunda y nos enfoquemos en la primera. La segunda es, él estaba pensando en lo que te acabo de decir, la era venidera y todo eso. Él vivía para la resurrección de los muertos, David, y lo sabemos claro por las escrituras. Antes de que él se muriera, cuando tenía 79 años, 80 casi, él ya está a punto de morirse, le quedan unas semanas de vida, atrae a todo el pueblo, atrae a toda la gente de su gabinete, trae a Salomón su hijo y dice, hijo, ya me voy a morir, gente, ya me voy a morir.
Pero Dios me prometió, bueno, él va a ser el heredero, ayúdenlo porque es un joven y no sabe mucho, ayúdenlo porque bla, 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 él va a construir el templo, hagan todo lo que él le diga. Hijo, no te separes de Dios porque eres bobo, igual que yo era bobo y sin Dios no puede hacer nada. Eso es en resumen lo que le está diciendo. Las palabras más sabias, no puede hacer nada sin Dios. Por esas palabras, el primer encuentro que Salomón tiene con Dios es: dame sabiduría. Fue por la incitación de David, no puedes hacerlo sin Dios. Entonces después de eso le dice: ok, ya me voy. Él va a ser el heredero del trono, yo ya me voy a morir. Y por cierto, yo voy a reinar en Jerusalén por siempre. Y todos: ¿qué te pasa? ¿Te acabas de despedir de que te vas a morir? ¿O que vas a tener otra vida? O no sé, como Mario Bros que tiene una vida extra. No sé. ¿Cómo? O sea, ¿te despediste o no te despediste? Dice: sí, ya me voy a morir, pero a la vez yo voy a reinar aquí por siempre. Y no lo entendió, a todos se les pasó así por la cabeza, incluyendo a su hijo. Pero David sabía, él creía en la resurrección de los muertos. Entonces, el liderazgo de David estaba enfocado primeramente en la era venidera. Y segundo, o primero también, estaba enfocado en esta era. Y eso es lo que nos vamos a enfocar. ¿Cómo ser fieles en esta tarea, en esta vida que Dios nos dio, en nuestro pequeño, grande, mediano liderazgo que Dios nos dio? ¿Cómo ser fieles para poder crear un lugar de reposo para el Señor? Y quiero empezar diciendo esto: no, Dios no está reposando en la mayoría de su pueblo. Chirrión, ¿de qué estás hablando? Bueno, no estoy diciendo que un cristiano no tiene a Dios dentro de sí. Estoy hablando que Dios no tiene reposo en la mayoría de su gente. Reposo quiere decir esto: reposo, la mayoría de las veces que entramos a hablar con Dios, y tú vas a ser testigo de esto, entras y: Señor, venimos delante de ti, y por dentro estás: estoy todo pecaminoso. Y ya dices: bueno, que antes de que empiece a lavar, perdóname, Señor, porque tienes cargo de conciencia. Y ya pasan 20 minutos, ya te sientes medio bien, es: aquí estoy delante de ti. Y Dios te dice: cambia tu actitud con tu esposa. Y ahí está, Él está luchando, y no es de que no te ame ni que Dios no te disfrute, pero la mayoría de las veces siempre estamos en una constante lucha, porque el Señor está luchando por cambiarnos. Pero lo tremendo es de que David dijo: tú tienes un deseo y tú quieres un lugar de reposo, Señor. Tú quieres un lugar de reposo. Por lo tanto, no solamente voy a instituir adoración e intercesión día y noche, 24/7 por 33 años. Si nosotros tenemos el modelo y la alabanza día y noche, pero mi liderazgo no está conectado a nivel de integridad, no sirve de nada, porque yo no nada más quiero que vengas a visitarnos, quiero que te quedes aquí. Y esa es la lucha de David, esa fue la obsesión de David. La obsesión de David no era levantar oración día y noche. Oración día y noche era un pretexto o la herramienta para cambiar el corazón del liderazgo de su reino, incluyendo su propio corazón, para constantemente sensibilizar su corazón, porque el mejor ambiente es un lugar de oración y de alabanza donde estamos juntos como hermanos en armonía. Ese es el mejor lugar donde Dios puede preparar el corazón de la congregación o de una ciudad para que Dios pueda habitar en ellos, literalmente. Pero el hecho de que haya oración día y noche no va a cambiar los principados y potestades de Monterrey, por ejemplo. Si ustedes levantan una casa de oración, que declaro que sí la van a levantar día y noche, y Dios lo va a hacer en su tiempo, no es garantía de que algo va a pasar, a menos, o de que las potestades se van a mover, a menos de que el acuerdo con las potestades se rompa en la región. Y eso tiene que ver con un cambio de mentalidad en la gente. Tú puedes echar fuera un demonio y se va, pero para echar fuera una potestad necesitas primeramente no echar fuera diablos y ahora vamos a atar y vamos a echar aceite en la ciudad y de un helicóptero vamos a aventar sangre de cordero para que representa y no sé qué, y piedras y parece a veces más brujería lo que se hace que en realidad guerra espiritual. ¿Sabes cuál es la guerra espiritual, hermanos? Bíblicamente, la guerra espiritual es renovar tu mente, el espíritu de tu mente, humillarte al Señor, someterte a Dios, es lo más tremendo, resistir al diablo y él huye. La manera en la que tú cambias una generación y las potestades se van, no es gritándoles ¡te reprendo! No, es cambiando tu acuerdo interno con Satanás y esa potestad en el lugar secreto, en la integridad de tu casa,
Es romper el pecado secreto y atar y romper las ataduras que te atan en lo secreto para poder romper las ataduras que atan en lo público a la ciudad. Tú no puedes atar en lo público lo que te ata en lo secreto. Eso es un principio espiritual. No puedes. Y David entendía esto. La oración día y noche no es suficiente. Líderes, necesitamos entrar a otro nivel. Y él crea este salmo para poder crear una cultura de transformación, de avivamiento, pero desde adentro. Ok, Salmo Isaías 66:1 dice esto. Vamos ahí, rápido. El cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? El Señor quiere un lugar de reposo. El Señor está buscando un lugar donde Él pueda reposar. Y a mí me sorprende mucho que esto es más fácil de hacer de lo que pensamos. Y yo quiero animarles, quiero contarles varios testimonios que han sucedido. Cuando Dios me habló este salmo, que fue hace como 2 años y medio, Dios me obsesionó tan impresionante con esto que dije, necesito hacer algo. Y me acuerdo que le hablé a Nets y a otros amigos y empezamos a compartirles de esto. Y yo le decía, Nets, es que se trata de una compañía pequeña. Le dije, búscate a 10 jóvenes que estén, o ancianos, lo que quieras, con dientes, sin dientes, o arrugados, o prietos, chinos, blancos, lo que quieras. Pero júntate a 10 locos, y me refiero a locos no de que están todos así súper emocionados todo el tiempo y hiperactivos. Eso se llama hiperactivismo. No hyper no quiere decir radical. Dije 10 locos que estén lo suficientemente locos como para decir, voy a estar contigo 1 año contendiendo por Dios, contendiendo por la presencia de Dios. Entonces Dios me tocó en esto y llamé a mi equipo y les dije, ¿saben qué? Mi equipo no es de muchos, somos como 15 personas. Ahí en Kansas City, que tengo 2 equipos, uno los hispanos y otros pues son de Austria, de Canadá, de Inglaterra, de Estados Unidos, de varias partes, como el cuarto de oración que tenemos en Kansas City es de todas las naciones. Agarré a mis 2 equipos, a uno a los hispanos y otro agarré a los de la tarde, que estamos en el cuarto de oración de 6 a 12 de la noche. Entonces les dije, a mis 2 tribus les dije, oigan hermanos, lean esto, lean el Salmo 101 y nos vemos mañana. Y después empezamos a hablar de esto y les dije, ¿saben qué? Vamos a contender por esto, vamos a ser cristianos de verdad, que contendemos por la gloria de Dios. Vamos a entrar en un ayuno de 21 días. Y todos ya saben, sí, vamos, no, pues, si alguien está emocionado por un ayuno, ese es el equipo que quieres tener. Si alguien te dice, a ver, siéntate Jaimito, siéntate aquí, a ver, te voy a explicar la teoría del ayuno. No me explique la teoría del ayuno, ayuna conmigo, por favor. Queremos explicar la teoría del ayuno y por qué no ayunar como un pretexto para decir, no quiero ayunar, porque le tenemos miedo al Dios del vientre, la verdad. ¿Sí sabías que una de las señales de los últimos tiempos, Pedro dijo que el Dios de muchos sería el vientre? Está bien tremendo eso. Y la glotonería es uno de los pecados que la iglesia no nos hemos arrepentido tanto. Pero ahí está. Pero bueno, y todos así se fajaron. No estoy hablando de eso, estoy hablando de nuestros apetitos. Entonces, estos cuates le entraron y dijeron, órale, vamos a entrarle, 21 días. ¿Cómo le hacemos el ayuno? Dije, vamos a tratar de hacerlo con pura agua y si no con jugos, y ya, si estás muy mal, pues cómete una verdura, pero le volvemos a entrar. Órale, como cada quien pueda. Yo tengo problemas con esto, yo con la tiroides, yo tengo diabetes, hazle como quieras, pero ayuna algo. ¿Puedo ayunar de groserías? Eso no es ayuno. Obviamente eso no me dijeron, pero si alguien aquí tiene esa duda, ayunar de groserías no es ayuno. ¿Puedo ayunar de Facebook y de Instagram? No, eso no es ayuno. El ayuno es dejar de comer y hay algo sobrenatural que se manifiesta en lo natural. Es así de ayunar es esto. Cierras la boca, dejas de coordinar este movimiento, en vez de le haces al revés. Y si la comida no entró por el agujero, está bien, eso es ayunar. No es de que si mis intenciones, no, es que el Señor es un simbolismo. No es simbolismo, es dejar de comer, ya, así de fácil. Activa algo activa
algo en tu espíritu de hambre. Si estás desesperado, si ya trataste de rodillas, brincando de cabeza, llorando, gimiendo, y no sientes la presencia de Dios, pero sabes que quieres la presencia de Dios, ayuna. Trata con ayuno. Aflige tu carne, no para ganar algo de parte de Dios, sino para convencerte y sensibilizarte de lo que ya eres y lo que Dios ya es. El ayuno no convence a Dios de nada, el ayuno te convence a ti. Entonces, dijimos, órale, 21 días, vamos a entrarle con esto. Vamos a entrar con el Salmo 101 y vamos a buscar que Dios nos dé un lugar de reposo. Y estuvo tan increíble este tiempo, estos 21 días del año pasado. No lo cambiaría por nada. Porque entras en una debilidad horrible. Los primeros 3 días, sabes, hueles horrible, te duele el estómago, sueltas toxinas, estás como de malas. Pero cuando volteas, yo volteaba al otro lado del cuarto de oración. Y hubo un día, el 5.º día, que ya estaba, yo quería de verdad que hubiera un perro o un gato para patearlo. Así callejero y déjame, algo, estoy enojado, estoy de malas, no sé por qué estoy de malas. Estoy de malas, de que estoy de malas y no sé por qué estoy de malas. Y estoy de malas por eso. Dije, no puede ser que estoy tan mal. O sea, ya estaba como que, ¿qué es esto? Ya quería irme, ya quería comer, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Volteé al otro lado y uno de mis amigos que estábamos en el cuarto, dijimos, vamos a estar en el cuarto de oración mínimo 6 a 10 horas al día. Vamos a estar los 21 días, vamos a estar ahí con les dije, vamos a traer nuestra agua y nuestros comentarios bíblicos y nuestros Kleenex para estar llorando. Y ahí estaban todos, éramos como 15 y 16, se corrió la voz y llegamos a ser como 100. Y estuvo bien padre en el cuarto de oración. Y ahí estábamos, 6 a 10 horas. Había días que podía estar casi las 24 horas. Hubo 2 días que estuvo bien padre. Y ahí estábamos con nuestros comentarios. Y dijimos, casi vamos a agarrar la palabra y si necesitamos un comentario lo buscamos. Pero no vamos a leer otro libro. Vamos a alimentarnos de la palabra y decirle, Señor, necesito de ti. Quiero sentirte ahorita. No vamos a pedirle, trae avivamiento y cambia Kansas City. No nos importa eso ahorita. Vamos a concentrarnos en que Dios repose en nosotros y nosotros reposemos en Dios y lo podemos escuchar claramente. Estos 21 días es para eso. Y le entramos y hubo un día que ya estaba, cuando le decía que ya estaba muy mal, volteé a ver el lado derecho y ahí vi a mis amigos que estaban así igual, ojerudos, ya sabes cómo te demacras todo bien rápido. Y ahí estaban. Yo como que quería ahí hacer trampa con uno medio débil. Le dije, oye, ¿no se te antojaría algo así como que? Y después lo recuperamos, me dijo, no, Benji, tengo más hambre de Dios. Y dije, pensé que iba a ser mi cómplice, sáquese de aquí ahora. Y estuvo horrible, me cayó bien gordo esa vez, pero... Y dije, bueno, está bien. Entonces, está increíble cuando lo haces con amigos. Y luego le hablaban, ¿cómo vas? Y tú también le entraste, ¿verdad? Y está padre cuando hasta gente de otras partes le están entrando. Samuel en México le entró con otras personas. Y estuvo padrísimo. Porque estuvimos buscando al Señor y encontramos a Dios. Yo encontré al Señor. Cada noche había sueños que Dios me confirmaba su palabra. Te levantas con una sensibilidad de Dios. Y es increíble cuando llegas con un grupo de gente y te dedicas y estás hablando de las cosas que Dios te habló y con lágrimas que ni puedes explicarlo a veces. Teníamos un tiempo, una hora al día, donde nada más orábamos en lenguas, tratamos de orar media hora en lenguas y después otra media hora orando por necesidades y después compartíamos lo que Dios nos había hablado y si queríamos seguir orando, pues entrábamos al cuarto de oración otra vez y ya. Y había veces que queríamos explicar algo y nada más era llorando y nosotros como que entiendo lo que estás diciendo, ya vamos a meternos otra vez a orar. Y es increíble porque Dios entra, esos momentos cuando Dios llama a un grupo de gente pequeño y está buscando un lugar de reposo para la presencia de Dios, eso es lo que transforma el mundo, hermanos. Eso es lo que, no esperes a que la iglesia, si algún día Curi no sé, estaba hablando de una actriz, si algún día alguna actriz o algún actor súper famoso se convirtiera, si es el líder que, no sé, algo pasara con Dios, con ellos y Dios los transformara, imagínate qué testimonio. Dios no necesita a nadie, Dios te necesita a ti ahorita, en cierta forma. No esperes a que sea la mega iglesia ni que tengas la mega casa de oración. Júntate con 3 o 4. El Señor prometió, yo voy a estar en medio de 2 o 3. 2 o 3. Y fíjense cómo empiezan los valores. Vamos a leer el Salmo 101, ¿no? ¿Qué les parece? Porque no lo hemos leído. Y como que estaría medio raro que termináramos sin leer el Salmo 101, ¿no?
Entonces, principio número 1, necesitamos el liderazgo que Dios está levantando. Es un liderazgo que no puede solo. Gracias, esos 15 me dieron así, perfecto. No puedes solo. No puedes solo, y si estás solo estás mal. Es que nadie me entiende, todos me odian. Mejor me como un gusanito, le quito la cabeza, me como la de adentro, ¿no? Y estás ahí, que es que pobre de mí. Y no es cierto. Si tú piensas que nadie te entiende y que solamente tú puedes cambiar el mundo, estás en un orgullo peor que los que piensas que tienen orgullo. Y así estamos muchas veces. No tengas un complejo de Mesías, porque tú no vas a cambiar el mundo. Dios es el único que va a venir a establecer su reino. Pero Dios necesita que te humilles para buscar al otro hermano y decirle: hermano, te necesito a ti también. Vamos a buscar esto juntos. Y David entendió. Vas a ver en los primeros 4 versículos que David habla de su vida personal, pero después su vida personal se extendía a su vida de los líderes. Pastores, líderes, necesitan a gente que corra con ustedes. Hemos hecho al pastor, el cura o el papa, que nadie lo puede tocar y que no muestra ninguna debilidad. Yo les voy a decir algo, hermanos, y los digo esto como pastor también y como líder del cuerpo de Cristo. Si algo de autoridad tengo en Dios, y si quieren escucharlo. Yo no confío en ningún líder que no muestre de dónde cojea. Cuando tú ves a un líder que cojea, como Jacob, sabes que tuvo un encuentro con Dios. Y cuando es libre de hablar de dónde cogió y cómo Dios lo quebrantó, yo confío en ellos. Me da una confianza sobrenatural de parte de Dios, porque sé que ese hombre no está aprendiendo. Porque yo sé que todos estamos cojeando. Nada más que tiene la humildad suficiente y la suficiencia en Dios para decir: mira, yo cojeo de esto y ayúdame. Cuando alguien habla de su cojera, no sé si se diga bien eso, o de su limp, no sé cómo se diga. Sí, su deshabilidad, su falta de fuerza, realmente es porque está pidiéndote ayuda también. Seamos líderes que hablamos de los encuentros que hemos tenido con Dios, de cómo, fíjense, nada más hablando de nuestros líderes que necesitamos estar vulnerables. Si tú estás solo es porque no le has invitado a nadie a ser parte de lo que Dios está haciendo en ti. Necesitamos aprender a ser vulnerables, líderes vulnerables que pueden hablar de sus debilidades desde el púlpito. Pero es que, ¿cómo van a saber? Es la familia pastoral, ¿no? Y a veces así nos enseñaron, ¿no? A mí me pusieron esa presión de chico. Tú como hijo de pastor no puedes tienes que ser perfecto casi. Por eso la mayoría de los hijos de pastores están en el infierno casi. Porque odian el cristianismo y odian la iglesia, porque se les puso un peso horrible de ser perfectos. Porque todo se trataba de la fachada. Vamos a la ropa sucia en casa. No. Si Dios te llamó como líder, te llamó a que tu ropa sucia se cuelgue en frente al templo. Eso es lo que hacía Dios antes de ponerlos como sacerdotes. Los desnudaba en calzones y órale, a todos los sacerdotes primero los tenían que lavar 7 días y luego los vertían con un montón de sangre. Y era una vergüenza ahí frente a todos. Los sacerdotes y los apóstoles eran las personas que estaban expuestas todo el tiempo. Y Dios necesita líderes así. Dios está levantando líderes que no somos como que: a mí no me hables así. Tú eres mi subordinado. Y si vienes aquí a mi red, o a lo que quieras, mi red o mi network, tienes que tienes que llamarme de cierta forma. Y yo entiendo que hay honra para el que merece honra, pero hemos puesto la honra como un ídolo. Y hemos puesto la honra, sin darnos cuenta, es el peor enemigo que podemos tener como líderes, que al requerir honra de los demás, aunque sean menores en Cristo. Cuando requerimos honra y no nos la ganamos y viene natural y orgánicamente, en realidad sin saberlo es una pared que nos está privando de nuestra herencia de que podemos ser vulnerables y recibir del menor del cuerpo de Cristo. Recibir de los menores del cuerpo de Cristo es un arma de guerra espiritual que tenemos que empezar a usar. Cuando tú eres vulnerable lo suficientemente como para recibir de un niño en Cristo, estás bien, yo creo. Cuando ya te cerraste y tú nada más eres el que puedes enseñar, estás mal. Y bueno, ok. De lo que estaba hablando de Jacob, de ser vulnerable. ¿Saben? Está tremendo porque
Yo siempre había pensado que el que había luchado con... ¿Quién luchó con Jacob? El ángel, que era Jesús. Obviamente el ángel de Jehová, que después es Jesús. Es tremendo. Yo siempre pensé que era Jacob el que estaba, no sé, se subió al cielo y se lo agarró a golpes al ángel, ¿no? Pero en realidad es el ángel quien le buscó pleito a Jacob. Jacob estaba ahí caminando y huyendo en su propio rollo de tranza. Y de pronto se le apareció el ángel y yo creo que, no se le empujó. ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Tú eres el ángel de Jehová? Sí, yo voy para allá. Ok, pásale. ¿Qué traes? ¿Qué? Y él buscó una pelea. Era Dios buscando una pelea. Dice, pues ya déjame, a ver, y ya está, pues órale, de una vez. Y ya se le aventó Jacob y dijo, órale, ya de una vez aquí nos rajamos. Y se empezaron a pelear. Y hasta que terminó, y lo tiene que tocar aquí, ya sabemos toda la historia obviamente, y lo toca y dice, ¡ay! Imagínate que se te descoyunte el músculo y la parte de tu cuerpo más fuerte, que es el fémur y todo esto. La cadera se la descoyunta todo y todavía no lo suelta, le dice, déjame ir, pero en realidad le está diciendo, no me dejes ir, agárrate fuerte, Jacob, esta es tu oportunidad, para eso bajé. Eso es lo que le está diciendo en realidad Dios. Déjame ir, no, déjame ir, no me dejes ir, que no, bien, déjame ir, dime otra vez, que no, bien, ok, ¿qué quieres? Y dice, no te voy hasta que ¿qué? Me bendigas. ¿Y sabes qué es lo curioso? ¿Sabes qué está en el contexto de Jacob? Porque más adelante lo vemos. En Génesis 49, cuando él empieza, están todas las bendiciones a todas las tribus. ¿Sabes por qué están escritas en forma de prosa? Porque es un poema, porque se cantó, todas las bendiciones se cantaban. ¿Sabes lo que le está diciendo Jacob al ángel? No te voy a dejar hasta que me cantes. No te voy a dejar hasta que tu canción determine mi vida. Quiero vivir bajo la canción de tu corazón, Señor. Quiero vivir bajo el canto de quién soy yo para ti, Señor. Eso es lo que le está diciendo Jacob. Y eso fue la marca de su liderazgo. Él fue el patriarca de las naciones. Y lo que lo hizo débil fue que tuvo un encuentro con Dios y vivía bajo el canto de Dios. No te avergüences de que estás cojo si fue por un encuentro con Dios. Eso va a ser el mayor magneto para los jóvenes en tu generación. Créemelo, no hay nada más atractivo para un joven que un líder vulnerable, que no es perfecto y que sabe que no es perfecto y lo proclama, pero que dice, yo estoy siguiendo a Cristo y aunque estoy cojo voy con todo. No hay algo que dices, como joven dices, yo quiero seguirte a ti porque sé que tienes algo. No tienes que traerles el mariachi cristiano, ni al payasito ventanita o lagrimita o platanito, lo que sea. No tienes que traerles un payaso para decirles qué padre es el Señor. ¿Tú crees que un payaso va a salvar esta generación? ¿O que un concierto? No existe eso. Si no te salvó a ti un concierto, no los va a salvar a ellos. Lo que te salvó fue un hombre que viste, que estaba viviendo el evangelio y te sorprendió. Y te dio esperanza de que podías cambiar tu vida como Dios había cambiado la de él. ¿Por qué? Porque fue vulnerable contigo. Entonces, Salmo 101 dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Fíjense lo que, vamos a los primeros principios de su vida personal y terminamos. ¿Tengo 5 minutos? 10. Vamos primero a los principios internos. Y este es para explayarnos, pero voy a dar nada más los 15 principios en general. Vamos a cómo ser un líder en este tiempo que Dios requiere, no nada más para la era venidera, sino lo que yo creo que Dios está requiriendo en este tiempo. Número 1. Dice, juicio y misericordia cantaré. Podemos ver aquí la vida personal de David de adoración y oración. Vida de oración y adoración. Haz lo que sea para tener eso, siempre. Apártate las veces que necesitas apartarte. Corta las cosas que tengas que cortar, ya lo sabemos. Pero háganlo, hagámoslo. Necesitamos hacerlo juntos.
esto habla de cantarle a Dios con alabanzas que hablan de una gratitud que resaltan la misericordia y la justicia de Dios. Vemos en el versículo 2, caminaré en medio de mi casa con integridad. David buscaba obediencia completa en los lugares más familiares de su casa. ¿Sabes cuál es el lugar donde se prueba este versículo? ¿Qué haces cuando estás solo en tu casa, con el control frente a ti, en tu sillón favorito, con 5 horas libres, con la computadora, la televisión y el control frente a ti y la Biblia a un lado? ¿Qué haces? Lo que escoges, eso es lo que eres. Ay, si vi una película cuando nadie me veía, está mal. No, obviamente pues hay veces que tienes que ver películas y no las tienes que ver, pero si las quieres ver, velas, no importa. Me encanta ver películas y series de televisión, pero si estoy destruyendo mis ojos y está llevándome a pecar, estoy mal. Dice, voy a caminar en medio de mi casa con integridad. Si yo veo una película, integridad quiere decir que puedo hablar con los demás de que vi esa película. Si tú dices, ¿cuál vieron? Vimos la de los ositos cariñositos. No digas eso. Vimos la de Saw, que cuando descuartizan, vimos la del hostal, no te hagas. Sí, pero me da miedo. No, pues dilo, aunque sea. Con integridad. David decía, voy a caminar, no soy perfecto, pero voy a caminar con integridad. Si algo viví en lo secreto, voy a hablarlo con mis líderes en público. Acuérdense, esto es un contexto de público y ese es un canto que todos cantaban y se lo aprendían de memoria. Aquí David dijo, ¿cómo le hago para rendirle cuentas a mi liderazgo? Ok, voy a exponer los estándares que necesito vivir y voy a hacer que todo el pueblo los cante y mis líderes, para que cuando no los cumpla me digan, oye David, ¿qué pasó? Y como de pena ajena, David se ató a sus propios salmos porque procesaba cosas de parte de Dios para que la gente lo tuviera como diciendo, esto tú lo dijiste, David. Es un buen mecanismo de seguridad. Ok, versículo número 3. No pondré nada perverso delante de mis ojos. Job 31:1 dice, yo hice un pacto con mis ojos. David tenía mucho cuidado con qué veía con sus ojos. La pornografía, hermanos, qué cosa tan satánica y tan común en la vida de los líderes. Es algo tan satánico y me preocupa que ya se volvió algo normal. Mi pregunta sería, ¿cuántos de aquí, no alces la mano por favor, pero tú chécalo ahorita, si tú viste pornografía en los últimos 6 meses, estás en un problema. Lo que te estamos hablando te emociona, pero necesitas erradicarlo porque no vas a tener una efectividad de todo lo que has escuchado. Si en 6 meses has visto pornografía, tus ojos no están listos para ver la gloria de Dios. Es que no entiendo, me aburro, es que está muy difícil. Y si estás todo distraído mandando mensajes y todo eso, es porque tal vez la pornografía es una de las razones por las cuales estás todo sacado de onda. Satanás está yendo tras los ojos de esta generación. Si Satanás puede pervertir los ojos de los que fueron hechos, sobre todo la última generación antes de que Cristo venga, los ojos de esta generación fueron hechos para ver al Rey de Gloria. Lo que veíamos ayer, Padre, yo deseo que donde yo estoy estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Tú y yo podemos tratar de cambiar, pero no hay ninguna técnica que te haga cambiar, solo hay una y Cristo ya la dijo. Ver su gloria. Pablo, 2 Corintios 3:18, todos, dice todos. ¿Qué quiere decir todos en griego? Todos, lo busqué y ¿saben qué? Todos quiere decir todos en griego y en hebreo igual. Todos, a cara descubierta, vemos como con un espejo la gloria de Dios y por el Espíritu somos transformados. Todos. No hay una manera de que tú transformes tu vida en Dios más que viendo. Ahora, si estás en pornografía, ¿eso te descalifica? Sí y no. Sí, en cuestiones de que no vas a ir más profundo y alguien que está puro en eso entiende 10 veces más de lo que está hablando y lo entiende en su espíritu. Pero no te descalifica en el hecho de que Dios sí te habla y Dios sí te escogió y Dios sí te quiere hacer libre y Dios sí te trajo hoy para que renuncies a eso. Entonces tal vez hoy sea el comienzo en donde dices, voy a cortar con la pornografía. Bien, no esperes que sientas a Dios luego porque necesitas purificar ese rollo. Pero no quiere decir que estás excluido de eso, pero no esperes un resultado como si no hubieras visto pornografía.
Te estoy diciendo sincero. La pornografía ha destruido los ojos de una generación. Pero Dios, la mayor necesidad de este tiempo, yo podría poner la urgencia de la hora en este tiempo, es el espíritu de revelación. Necesitamos el espíritu de revelación. Ok. Entonces, estábamos viendo que David primero era espiritual y él habló en los primeros versículos acerca de él, pero después puso un estándar en su liderazgo bien tremendo. Salmo 101 es el salmo más personal y práctico que puedes tener en tu vida, en serio. Vamos al versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. En el versículo 5 podemos ver que David aborrecía completamente en su círculo de liderazgo que se hablaran palabras que dividen. Él estaba resuelto a confrontar toda concesión en su equipo que tuviera que ver con el pecado. Fíjense, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Él estaba resuelto a decir, nadie vamos a hablar cosas que dividan a este equipo. Y 2, al que lo haga, lo voy a acabar. Y dice, tampoco voy a soportar que hablemos con altanería. No vamos a tener nada de orgullo en este equipo. No, es que somos nuestro. Mira, algo que es bien peligroso es tener un equipo de gente que está buscando al Señor y creerte que tú puedes salvar al mundo. Eso es automático. Ay, sí, yo conozco un grupo así. No, todos somos así. Y automáticamente lo hacemos y tenemos que examinarnos todo el tiempo. Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Fíjense lo que hacía David. David escogió un equipo que sirve en las cortes del rey y que tenía los mismos valores de David. Tu equipo tiene que tener, tienes que poner, ¿cómo escoges a tu staff? Tu equipo tiene que tener, David tenía a un equipo que era fieles todo el tiempo. Tienes que llevar a este grupo de gente que estás liderando a un nivel de decir, vamos a ser fieles hasta que Cristo venga. Ok, hay mucho que hablar de eso. Dice, aquel que camina en perfección me servirá. David estaba buscando en su equipo una entrega completa. Un liderazgo que busca una entrega completa. Vamos con todo el tiempo. Versículo 7. No habitará dentro de mi casa aquel que hace fraude. David estaba resuelto a tener un equipo que amaba la verdad. Y eso está tremendo porque en 2 de Tesalonicenses 2:10 dice que los que no recibieron el amor a la verdad son los que van a escuchar falsos profetas y maestros. Versículo 7 también. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. David estaba resuelto a quitar de una posición de autoridad a aquel que mentía. Dice, no se va a afirmar un mentiroso frente a mí. Él encontraba a alguien en mentira y decía, te voy a sentar en este momento. ¿Por qué? Te voy a sentar porque no voy a afirmar un liderazgo que está en mentira. Y el versículo 8 se pone más intenso y no voy a hablar de eso. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. No está hablando a que vayas y hagas eso, literalmente. Para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. No voy a hablar de eso porque eso habla del reinado de Jesucristo en el milenio, etcétera, etcétera. Pero yo sí quiero invitarte a que busquemos el Salmo 101. Este fue como, no sé, es como un sándwich doble los mensajes que estoy dando, que me tocaron 3. En la noche voy a cerrar yo. Pero en este sándwich doble puse un salmón al principio, luego una suegra en medio. ¿Sí saben lo que es la suegra, no? El pan ese que está hasta abajo. Y luego salmón al final. El de ayer estuvo rico. Este es como comerte vegetales. Es como que, Salmo 101, ¿de qué está hablando? Requerimientos, guácala, ¿de qué estás hablando? La suegra es importante. Lo del medio es importante. En la noche vamos a hablar de otra parte más suavecita que es rica y todo eso. Pero yo creo que este es lo que más nutrientes tiene. Aunque no te emociona, no me importa porque no apelé a tu alma, gracias a Dios. Pero nada más te estoy invitando a que vayas y busques eso y te examines con eso, qué tipo de liderazgo queremos tener. Porque Dios sí está escogiendo su liderazgo. Y en la noche voy a hablar de otra cosa que voy a conectarlo con esto, pero oramos y nos vamos a comer. Si nos invitan, el que dijo que si nos invitan. Nos ponemos de pie y ya terminamos. No sé
Creo que ya terminó después de esto. Oramos. Padre, yo te doy gracias por esta gente que vino aquí, Dios. Gracias, Señor. Yo te pido que, Señor, los que están aquí puedan ser tocados. Señor, Espíritu Santo, haz tu obra. Confiamos en ti. Y, Señor, pedimos que, Señor, queremos estar listos para tu venida. Pero, Dios, realmente queremos ser líderes de verdad, Dios. Señor, ayúdanos a ser radicales para ti, Dios. Y ayúdanos a guiar realmente a tu gente en verdad, Dios, y con poder y fuego, Dios. Señor, ayúdanos a ser discípulos realmente, discípulos que cuando tú vengas, Señor, que ellos puedan decir, aquí estoy, el Espíritu y la novia dicen, ven. Oh, Señor, que nos dieras el privilegio de preparar a un pequeño grupo de gente que esté listo para recibir al novio. Y que, Señor, quiero presentarte a gente. Si me dieras 30 fieles, Señor, presentártelos como una carta de presentación para mi trabajo en la era venidera, Dios. Presentártelos, Señor, como una novia sin mancha y sin arruga. Dios, permíteme hacer esto, Señor. Permíteme hacer esto, Dios. Y también te pido esto por mis hermanos. Permítenos ser líderes y también correr junto con líderes en esta meta, Dios. Oh, en el nombre de Jesús, en la urgencia de esta hora, levanta gente conforme a tu corazón como David, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, nada más lean Salmo 12:1. Creo que es una palabra profética para este tiempo. Salmo 12:1 dice, ayúdanos, ten misericordia, Dios. Me gusta cómo dice en la King James. Dice, help, Lord. Ayuda, es un llamado de ayuda. Dice, ayuda porque los nobles escasean en la tierra. Los que te buscan y los que te temen desaparecieron de la tierra. Y yo creo que este es un llamado realmente que el Espíritu está haciendo. Necesitamos clamar junto con el Espíritu diciendo, ayúdanos, Dios. Porque realmente los héroes, los hombres sólidos en Dios de integridad, que les buscas en su historial en internet, que les buscas por abajo y por arriba, y lo que predican escasean en la tierra. Ayúdanos, Dios. Yo creo que ese clamor tiene que ser una oración diaria. Dios, ayúdanos. Ayúdanos. Me encanta un amigo que tenemos, John Chisholm. Todo el tiempo que predica es, help, help, Lord. Help, Lord. Y siempre que dice algo es, ayúdanos, Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Estamos en una crisis de gente así. Entonces, Salmo 12:1 es importante. Y amén y amén.